en la que nos vamos a detener en esta ocasión con un especialista que tiene que ver con el ejército y que tiene que ver con la Guardia Nacional que se creó en este gobierno de López Obrador y que pretende el actual presidente de México que se apruebe constitucionalmente una modificación para que esta Guardia Nacional, que en el origen pues tendría que ser de carácter civil, a partir de esta reforma que pretende, se convierta en una instancia que dependa y que sea parte integral del ejército mexicano. Y aquí hay un debate fuerte al respecto de lo que esto significa. Para los críticos, esto es una señal más de la militarización que ha vivido México en los últimos años, en este sexenio en particular. Y la candidata ganadora, la presidenta virtual de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no, que la consolidación, le llamó la consolidación de la Guardia Nacional, no significa militarización. Bueno, hablemos de esto. Implica muchas cosas el asunto. Hablemos de eso, de esto con Lisa Sánchez Ortega, que es una especialista y la cabeza de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización especializada en estas materias. Y le aprecio mucho a Lisa que esté aquí, pues para tomar el hilo de este asunto y escuchar tu análisis y qué se está jugando en México con un tema como este. Bienvenida al programa, bienvenida a esta cadena. Muchísimas gracias, Carmen. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues efectivamente, esta reforma constitucional que en teoría solo pretende enviar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es una iniciativa de reforma constitucional que abarca mucho más que solo la Guardia Nacional y que efectivamente se inserta en este proceso de volver a ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en su conjunto para que puedan realizar tareas de seguridad pública fuera, digamos, de la normalidad constitucional. Muy rápidamente, esta reforma haría 4 cosas, Carmen, que me parece que son sumamente importantes. Lo primero es que convertiría a la Guardia Nacional ya no en esta aspiración de una policía civil nacional, sino en una cuarta Fuerza Armada, junto con el Ejército, junto con la Armada y junto con la Fuerza Aérea. Esto haría de la Guardia Nacional parte de la Fuerza Armada Permanente. Lo segundo que haría esta reforma constitucional al volver a la Guardia Nacional parte de la Fuerza Armada Permanente es ampliar el fuero militar a la Guardia Nacional y, digamos, traer, o más bien ampliar la jurisdicción de los tribunales militares para que conozcan también de los casos, no solo de disciplina de la Guardia Nacional, sino también de los casos en los que estén involucrados la Guardia Nacional en su desempeño de tareas de seguridad pública. Tercero y más importante, le da la facultad permanente al presidente y próximamente a la presidenta de disponer de la Fuerza Armada Permanente, que ahora serían esas 4 corporaciones, para hacer tareas de seguridad pública, eliminando ya formalmente el plazo de desmilitarización que existe actualmente en nuestra Constitución y que dice que las Fuerzas Armadas deberán retirarse de las tareas de seguridad pública en el 2028. Al volver esta facultad una facultad permanente, ese plazo queda sin efecto y las 4 Fuerzas Armadas podrán participar pues de tareas policiales y de investigación del delito, en algo que no ocurre sin ninguna restricción en prácticamente ningún país del mundo y mucho menos en un orden democrático. Y finalmente, Carmen, si me permites, y el último detalle que me parece que es el más importante de lo que hace esta reforma constitucional, es que modifica el artículo 129 de nuestra Constitución, que es el que tiene un candado desde 1857, que dice que en tiempos de paz o en ausencia de guerra con otros países, las Fuerzas Armadas solo pueden dedicarse a cuestiones estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Y cambia ese texto y lo modifica para decir, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán realizar todas las tareas que esta Constitución les permita y las leyes que de ella emanen. ¿Eso qué significa? Bueno, digamos, la interpretación más positiva y más conservadora, eso significa que las tareas que se militarizaron fuera y dentro de la seguridad por la vía de una reforma legislativa, que tienen un sustento, digamos, en ley, esas permanecerían y se volverían impugnables. Estamos, dices, Lisa,
con una reforma que hay que tomársela muy en serio porque es una reforma grande. No es, como dijiste, lo que ocurrió en 2021 y que después se modificó, bueno, se echó abajo con la Corte en 2023. Esta es una reforma grande, una reforma que tiene un alcance mayúsculo, por lo que acabas de explicar. Pero la presidenta, la virtual presidenta de México, ha dicho no, consolidar a la Guardia Nacional como parte del ejército no es militarización. ¿Cómo discutir este tema con esta frase? Mira, el argumento que da la presidenta y que se ha argumentado, o sea, igualmente, digamos, durante todo este sexenio, es que como el presidente es un civil y el presidente funge formalmente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ese control civil es suficiente para hablar de un mando civil, de una conducción civil de la política de seguridad y por lo tanto argumentar que no existe militarización. El problema con eso es que en ninguna democracia del mundo el hecho de que el presidente sea civil es un control suficiente para garantizar la subordinación de los militares al poder civil y la conducción del gobierno y los asuntos públicos desde un mando civil. De hecho, existen muchísimos otros controles democráticos para el sector seguridad y específicamente las Fuerzas Armadas, como son los que quieren quitar en la Constitución, que efectivamente pues obligan a limitar la acción y el poder de las Fuerzas Armadas y garantizar la conducción civil del gobierno. Habiendo dicho eso, claro que hay un proceso de militarización en México, entendido como el proceso por el cual civiles le han transferido funciones propias del gobierno civil a las Fuerzas Armadas y nosotros lo documentamos muy bien en una cosa que se llama el Inventario Nacional de lo Militarizado, donde hemos visto que entre 2006 y 2023, Carmen, más de 291 veces se le han transferido tareas y presupuestos a las Fuerzas Armadas que son fundamentalmente civiles y ese proceso se ha acelerado muchísimo y se ha acelerado también, importante decirlo, a través de órdenes ejecutivas y decretos en esta administración del presidente López Obrador, incluso para sacar de la seguridad esta militarización y llevarla a distintas áreas gubernamentales. Entonces, claro que hay militarización y claro que el hecho de que el presidente o la presidenta sean civiles no es en ninguna circunstancia, y menos para un país que se dice democrático, un control suficiente para garantizar la subordinación del poder militar al poder civil.